13 de mayo de 1942, 23 horas 55 minutos, frente a las costas de Florida. En la quietud de la noche se escuchó una explosión. El buque petrolero mexicano Potrero del Llano había sido impactado por el torpedo de un submarino alemán. Así, sin más, se hundió este gigante de acero en las profundidades del Golfo de México. Con él, 13 miembros de su tripulación y la neutralidad mexicana en la Segunda Guerra Mundial. Tan solo unas semanas después, otro buque de similares características, el Faja de Oro, fue hundido por fuego submarino alemán en su regreso de Estados Unidos. La vida de otros 9 marineros mexicanos iba a parar al fondo del océano. Tras estos ataques, la situación política en México era insostenible. Fue así que el 28 de mayo de 1942, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho anunció que no le quedaba más que un recurso: el de aceptar valientemente las realidades y declarar que existe un estado de guerra entre nuestro país y Alemania, Italia y Japón. La nación latinoamericana entró entonces al conflicto internacional y lo hizo principalmente creando una unidad aérea de combate para ayudar a Estados Unidos a liberar Filipinas del asedio japonés. Nació así la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, más popularmente conocida como el Escuadrón 201, las temibles Águilas Aztecas, que terminarían jugando un papel decisivo en la liberación de la isla de Luzón. Era la primera vez que México enviaba soldados al extranjero y que combatía codo a codo con Estados Unidos contra un enemigo común. Pero ¿cómo fue el desempeño de los pilotos en la batalla de Luzón? ¿Y por qué era tan importante retomar la isla filipina de manos de los japoneses? Si te interesa saber la respuesta, entonces quédate con nosotros y acompáñanos a sobrevolar el Pacífico en un esfuerzo mexicano-estadounidense que se tradujo luego en un importante acercamiento entre ambos países. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. 8 de diciembre de 1941. Días después del ataque a Pearl Harbor, las fuerzas japonesas comenzaron con su despiadada invasión de las Filipinas. Estas islas eran consideradas de enorme importancia estratégica para Estados Unidos porque su ocupación representaba una amenaza significativa y permanente. En este sentido, la isla de Luzón, la más grande del archipiélago, se transformó en un objetivo clave, ya que allí se encuentra la ciudad capital, Manila. Los japoneses consiguieron capturarla en 1942. Fue recién 3 años más tarde, en 1945, que los aliados pudieron finalmente vencer a las fuerzas del Imperio japonés presentes en Luzón. Una batalla que enfrentó a 280.000 efectivos estadounidenses y 30 pilotos mexicanos contra 250.000 nipones fuertemente posicionados en la isla. La arremetida norteamericana comenzó el 9 de enero de 1945. A las 7 de la mañana, decenas de buques de guerra de la Armada estadounidense empezaron el asedio de artillería sobre las costas del Golfo de Lingayen en preparación del desembarco. Por supuesto, los japoneses ofrecieron una feroz resistencia, con especial protagonismo de sus temidos kamikazes, que se ocuparon de hundir varias embarcaciones enemigas. Después de violentos combates que se extendieron por un par de días, aproximadamente 175.000 efectivos estadounidenses, ayudados por combatientes filipinos, lograron asegurar una cabeza de playa y, acto seguido, adentrarse en la bien defendida isla. Otro desembarco similar tuvo lugar una semana después, el 15 de enero. El plan era ejecutar un ataque conjunto entre ambas fuerzas e intentar retomar Manila. La ciudad capital era el último bastión de consideración que poseían los japoneses en Luzón y lo tenían muy en claro. De hecho, el poderoso avance estadounidense se vio obligado a detenerse el 4 de febrero por la aguerrida resistencia que presentaba el ejército nipón. Por otra parte, el general Tomoyuki Yamashita, uno de los líderes de la defensa, había ordenado a sus tropas destruir todos los puentes e instalaciones vitales de la ciudad, ni bien ingresaran los soldados norteamericanos.
Aproximadamente 7 días más tarde, a mediados de febrero, la lucha ya se daba por completo en las calles de Manila. Casa por casa, tanto las fuerzas estadounidenses como filipinas se dedicaron durante semanas a eliminar la resistencia japonesa remanente. Resultó ser una importante y vital victoria parcial para el general Douglas MacArthur, pero todavía su superioridad en la isla no era definitiva. La batalla de Luzón no podía darse por terminada. Quedaban aún distintas posiciones fortificadas japonesas que ponían en riesgo las operaciones aliadas. Desde las montañas los nipones iniciaron un enfrentamiento de guerrilla que se extendió por varios meses, incluso hasta después de finalizada la guerra. Fue en estos meses posteriores a la recuperación de Manila que las mencionadas águilas aztecas cobraron protagonismo, ganándose el respeto tanto de los combatientes filipinos como de los propios estadounidenses. Esto se debió a que los talentosos y temerosos pilotos mexicanos, que habían recibido un entrenamiento especial previo en Estados Unidos, se animaban a realizar misiones que los mismísimos norteamericanos tildaban de suicidas. Nos referimos al arriesgado bombardeo en picado de recónditas posiciones japonesas en los más escarpados relieves de la isla. Para ello, las águilas aztecas contaban con sendos aviones P-47 Thunderbolts, adaptados como cazabombarderos. Los Pequas, como los apodaron los mexicanos, estaban armados con 8 ametralladoras M2 Browning calibre .50 y podían cargar hasta más de 1 tonelada de bombas. A bordo de estas máquinas voladoras, los pilotos latinoamericanos consiguieron realizar proezas increíbles, enfrentándose a un enemigo que por lo general no veían entre las montañas y la espesura de la jungla. En ocasiones, a causa de las zambullidas extremas y las rápidas maniobras para retomar altura que debían perpetrar para atacar con precisión al enemigo, terminaban desmayándose momentáneamente en la cabina, algo que también les produjo la muerte a varios de estos jóvenes y valientes pilotos mexicanos. No obstante, fueron más los superlativos logros de este selecto grupo de aviadores que los pocos percances que sufrieron en el campo de batalla. Al final de la Segunda Guerra Mundial, solo 5 de los 30 pilotos iniciales habían muerto en el frente de combate, causando, en contraste, un total superior a las 30.000 bajas del lado japonés. Sin dudas, el Escuadrón 201 resultó siendo una pequeña y valiosa unidad de combate aéreo, algo que se reflejó en sus máximos y sorprendentes índices de efectividad en situaciones adversas, acumulados en 2.000 horas de vuelo de combate y cerca de 1.500 bombas arrojadas. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Luzón dejó un saldo de poco más de 8.000 soldados estadounidenses muertos en combate, 5 mexicanos y más de 200.000 japoneses, aunque una gran mayoría de estos últimos fueron a causa de hambre y enfermedades, dadas las precarias situaciones en las que se encontraron a causa del conflicto. Por último, nos preguntamos, ¿qué significó el Escuadrón 201 para México? Pues si bien su actuación no fue más que un pequeño punto en el amplio espectro de la Guerra del Pacífico, su exitoso desempeño se tradujo en un gran acercamiento con su poderoso vecino del norte, un país con el que hasta algunos años antes del conflicto mundial habían estado en tensas relaciones. Es hasta el día de hoy que esa camaradería y entrenamiento militar conjunto forjados en 1945 continúan vigentes. Además, vale destacar que la amenaza japonesa que se erguía sobre Estados Unidos podía rápidamente virar hacia México, principal razón por la que desde el gobierno se decidió enfocar su ayuda bélica en ese escenario y no en el europeo, como sí lo hizo Brasil, los dos únicos países latinoamericanos que participaron activamente en la Segunda Guerra Mundial. Llegando al final del video, queremos preguntarte, ¿conocías esta historia? ¿Crees que el recuerdo de esta gesta aérea mexicana ha sido justamente mantenido en el tiempo o que ha caído en el olvido? Cuéntanos. Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias y hasta el próximo video.